Hoy nos toca hablar de formato, pero no de formato normal. Quiero decir, vamos a dar por sabido el formato convencional. No voy a hablar de que si pon negrita, pon cursiva, alinea o tal. Sino que lo que vamos a ver es dos herramientas, o las dos herramientas importantes, de lo que podríamos decir el formato avanzado. ¿Vale? Son dos herramientas que son estupendas y que si no se usan más yo creo que es porque no se conocen. Y las tenemos muy a tiro, porque tenemos las dos aquí en la ficha de insertar. Vamos a hablar por un lado del formato condicional y por otro del formato como tabla. ¿Vale? Son dos herramientas, repito, son, iba a decir sencillas. Las dos empiezan sencillas. Formato condicional puede llegar a complicarse mucho en el sentido de que te da muchas opciones, no tanto que sea difícil. Ya sabéis de qué va esto. Pero sí que verás que ya puede dar muchas opciones. Lo que pretendo hoy es dar una introducción para que sepáis usar las dos, ¿vale? ¿Y por cuál vamos a empezar? Por la de dar formato como tabla. Mirad, podría haber tenido una tabla ya aquí hecha, pero es que prefiero hacerla delante de vosotros siempre, sencillamente para que veáis que es una tabla completamente normal. Voy a poner una... imaginaos que tengo... ¡Ay! Iba a decir Jope con Cáceres, como si nadie me estuviera escuchando. ¡Oh! Como he puesto dos que empiezan por B y dos que empiezan por C, no puedo hacerlo de teclearlo rápidamente. Voy a poner. Bueno, ciudad. Ya os digo. Son simplemente cosas que estoy tecleando para que veáis que son cosas normales. Por ejemplo, cantidad, valor. Ya casi está. Con esto tenemos. Vale, imaginaos que esto es una tabla que tenemos nosotros. Echadle un poco de imaginación. Quiero decir que aunque nosotros lo vamos a ver ahora en una tablita aquí pequeña, esta herramienta que os voy a contar no sirve solo para tablas pequeñas, sino que sirve para tablas la leche de grandes. O sea, imaginaos que esto tiene pues sus cientos de filas, sus decenas de columnas. No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Repito, nosotros ahora para empezar hago una pequeña porque se ve mejor por la escala, ¿vale? Pero esto sirve perfectamente para tablas grandes. Es más, para tablas grandes es su peso en oro. Y ya veréis a qué me refiero. Mirad, cuando nosotros trabajamos con una, y fijaos lo que voy a decir, con una estructura en la que nosotros tenemos estas celdas así pegadas, nosotros, los humanos, tendemos a decir que esto es una tabla. Pero en realidad para el Excel esto no es una tabla. Para el Excel esto es un conjunto de celdas que resulta que están pegadas. Nosotros, de hecho, vuelvo a decir, los humanos, tendemos a, para ver mejor esto, solemos hacer una serie de cosas que serían, y lo voy a hacer rápidamente, mínimamente darle algún tipo de formato coherente. ¿Qué tal? Unos bordecicos, por ejemplo, típico fino por fuera, gordo por dentro, típicamente algún encabezado más notable, ¿de acuerdo? Típicamente. Es más, a muchos nos mola este formatito que hemos visto en muchas tablas de poner así a mano estoy poniéndolo, ¿eh? Las filas contrapeadillas, ¿vale? Esto es un formato muy chulo, pero que es verdad que hacer en 4 filas todavía te pañas. Pero para hacerlo para muchas, terrible. Que es un trabajo de chinos. Y además no solo eso, es que aunque te lo currases, si yo luego inserto una fila en cualquier sitio, el formato se me va a hacer puñetas. Pero bueno, que lo intentaríamos. Otras cosas que típicamente haríamos en esta tabla, y entiendo que todos sabríais hacerlo, es que menos que hacer algún tipo de fórmula. Por ejemplo, igual a cantidad multiplicado por el valor. Cosa que sabéis que luego hay que andar tirando del pinganillo y arrastrando. Por no decir copia y pégate el formato. Ni que decir tiene que probablemente queramos hacer un sumatorio abajo o, muy típico también, poner filtros. Bueno, pues todo este trabajo, lo voy a deshacer todo, ¿vale? Todo este trabajo, ¿vale? Que es muy frecuente, resulta que hay una herramienta que nos lo mejora, ¿vale? Lo que tenemos que entender de esta herramienta que vamos a ver ahora es lo siguiente. Mirad, voy a haceros una demostración. La herramienta que os voy a enseñar consiste en decirle al Excel que esto es una tabla, ¿vale? Que esto es una tabla. Claro, puede parecer que es, qué mono, que me ha puesto formato de golpe. Ahora repito todo esto, no os preocupéis. Qué mono, que me ha puesto todo esto de golpe. No, lo mono no es eso, que tampoco está mal. Es que con esto no solo he puesto un formato, o sea, no solo he puesto una estética, sino que además esta estética tiene ciertos automatismos que me permiten trabajar mucho mejor. Por ejemplo, en esta tabla
ya no es solo que me ha puesto el contrapeado, sino que inserto una fila y el contrapeado, ¿veis?, se mantiene. Si elimino la fila, el contrapeado se mantiene. ¿Lo veis? Entonces, lo que vamos a ver es, y voy a deshacer para empezar desde el principio, ¿vale? Vamos a ver una herramienta que, ojo, he dicho que es de formato avanzado, que lo es, pero ya no es solo de formato, sino que hace más cosas, ¿vale? Y yo os digo, esta herramienta es el dar formato como tabla. Paso a contaros. Mirad, ahora ya la cuento como Dios manda. Mirad, la herramienta de dar formato como tabla, hay que entenderla de la siguiente forma. Y es que para el Excel, la palabra formato, digamos que incluye dos cosas. Un formato consiste, por un lado, en una estética, que es lo que típicamente se llama formato en un lenguaje un poco más informal, ¿vale? Hablamos de formato y siempre estamos pensando que es en la negrita y en la cursiva. Entonces, por un lado, el formato es una estética, pero por otro lado, el formato es una estructura. Quiero decir, algo tiene cierto formato cuando el Excel entiende que forma un conjunto coherente de algo. Bueno, pues esta herramienta de dar formato resulta que hace esas dos cosas. No solo da estética, que eso es muy evidente, sino que también da estructura. Entonces, ¿cómo funciona esta herramienta? Fijaos, lo primero que hago, selecciono la tabla entera, ¿vale? Selecciono la tabla entera, incluyendo encabezados. Recordemos el truco de ayer. Os dije, pinchemos en una celda cualquiera de dentro, control E de España, me seleccionaba la tabla entera. Que eso, que para esta tabla es una chorrada, pero para 1000 filas, tela de cómodo. Bueno, pues una vez que tengo el conjunto de celdas, porque hasta ahora no es una tabla, es un conjunto de celdas, seleccionado, me vengo aquí a dar formato como tabla y escojo una estética cualquiera, la que me apetezca. Yo suelo coger de estas que tienen las filitas contrapeadas, pero vamos, luego veremos que se puede cambiar y todo, o sea que nada, cojo una cualquiera, esta. Importante, el único matiz un poco raro, todas las tablas tienen un encabezado. Esto no es negociable, lo tienen. Esta casilla de aquí abajo que me dice que la tabla tiene encabezados, básicamente lo que me viene a preguntar es si ya lo he puesto yo. O sea, como mi tabla ya tiene los encabezados porque se los he puesto yo, dejo esa casilla marcada. Si no, le pondría el unos. Le doy a aceptar y ya lo tengo. Evidentemente, lo que salta a la vista nada más usar esto es que, oye, ya me ha puesto la estética. Esta estética que ya me ha puesto, no sé si es la que más me gusta o la que no me gusta del mundo. Lo que sí que es verdad es que, como hemos visto, es que tenemos un montón de opciones estéticas. Luego os comentaré que hay más, ¿vale? Aunque solo fuera porque ha puesto el formato, esto ya estaría pagado. Me refiero que solo con 2 clics, chico, ¿cuántas veces tengo una tabla que tampoco me hace falta una precisión del copón, los colores corporativos del copón y tal? Chicos, solo necesito ponerla digna para ese listado de asistentes a no sé dónde que alguien me ha pedido, pues con 2 clics lo pongo digno y hazme. Oye, pon una tabla de precios de no sé qué o una tabla de actas de no sé cuántos. Bueno, pues chicos, con 2 clics, digna. Entonces, repito, aunque solo fuera, por poner el formato de golpe, esto ya estaría pagado, ¿vale? Esto ya estaría pagado. Pero es que ya os digo que vamos a ir viendo muchas cosas más. Vale, acerca de la estética. ¿Vale? Voy a intentar decir estética cuando quiera decir estética y estructura cuando quiera decir estructura, aunque evidentemente se me escapa decir formato sin querer. Entonces, de la estética, más cositas. La primera cosa, cuando una de estas tablas está seleccionada, o sea, cuando tengo el cursor dentro de ella, aquí como veis no, mis fichas terminan en la de Power Pivot. Bueno, pues si yo pincho dentro de la tabla, me aparece una pestaña de diseño de tabla, ¿vale? O sea, estas tablas, una vez creadas, tienen una serie de opciones de diseño que yo puedo manipular. Estas opciones de diseño son muy fáciles. La primera, y muy evidente, es que a posteriori puedo cambiar en la estética que yo le he dado. Si me canso de ver la tabla amarilla, pues la cambio a azul, a morada o al color que me dé la gana, ¿vale? Como veis. Entonces, es verdad que otra cosa buena, no es solo un formato que se pone solo, sino que es un formato que de uno a otro puedo intercambiar perfectamente, ¿vale? Dentro además de haber seleccionado el formato que a mí me gusta de entre esta lista, algunas de las opciones son opcionales. Esas opciones las tenemos en estas casillitas que tenemos justo aquí a la izquierda. Por ejemplo, opcionalmente puedo entender que mi tabla tenga una fila abajo con totales, de la cual luego hablaremos dentro de un rato. Por ejemplo, puedo elegir que tenga las filas contrapeadas o no. Eso es lo que él llama filas con bandas. Puedo quitarlo para que sean todas las filas iguales o conservarlo para que me ponga las pares y las impares diferentes, que es una cosa muy agradecida porque es verdad que hace que la tabla se lea mucho mejor, ¿vale?
Pues lo mismo que con las filas puedo hacerlo con las columnas, aunque es menos común. O sea, tengo aquí las columnas con bandas, por si quiero decidir que las columnas pares e impares, las dos también se pueden poner, pero es que esta especie de ajedrez ya es un poco más raro. Pero no, en cualquier caso, podéis jugar con esto. También se incluye como opción estética, si queréis llamarla así, que aparezcan los filtros o no. Si os habéis fijado, él me ha puesto automáticamente los filtros. Sabéis que los filtros no se imprimen, los botoncitos no se imprimen. Entonces no hay por qué andarlos poniendo y quitando. Pero si los quiero quitar por algún motivo, con esta casilla las pongo y los quito. ¿Vale? Entonces, primera cuestión. La estética no solo la pongo rápido, sino que luego la cambio con un clic. A veces me preguntáis, vale, y si quiero poner yo mi propia estética, hay dos cuestiones. Una, puedes crearte tus propios estilos. No lo recomiendo porque es un rollo marinero de padrísimo señor mío. Pero en este mismo comando, aquí abajo tenéis nuevo estilo de tabla. Aquí no lo voy a contar con detalle. Aquí tenéis una ventana en la que os podéis dar el nombre aquí a lo que queráis. Mi tabla de los informes de no sé qué, tabla de precios de no sé cuántos. Y aquí veréis que aquí hay un montón de opciones. Significa que cada una de las partes que va a formar ese diseño de tabla son cada una de estas, las opciones que hay. Cuidado que hay varias, hay bastantes. Pues te tienes que ir una por una, viniendo al botón de formato y diciendo qué quieres. ¿Cómo quieres que sea la primera franja de columna? ¿Cómo quieres que sea la segunda? ¿Cómo quieres que sea la primera tal? Te lo ocurras. Te vas a tirar un ratazo, pero si te merece la pena, chico, se queda, ¿vale? Ya os digo, no lo cuento en detalle porque es irse poniendo ahí a entretenerse. Si lo que queréis es un cambio puntual, es decir, es que el encabezado no se ve bien, bueno, pues siempre podéis venir aquí al diseño que queráis, más bien al que no queráis, al que nos guste. Le dais al botón derecho del ratón y le dais... ¿Dónde está? No te veo. Le dais a duplicar, si quieres. Él crea un estilo basado en ese, no me preguntéis por qué no veía lo de duplicar, le voy a dar, y entonces modificáis solo lo que queráis. Oye, pues esto es igual, pero cambio la franja esta. Esto es igual, pero cambio la franja esta. Si no queréis empezar desde cero, ¿vale? Yo voy a cancelar. En cualquier caso, lo bueno de esta herramienta no es tanto que la estética sea justo la que queréis, que ya os digo que si os queréis currar eso se lo podéis cambiar, sino la inmediatez. Mira, es que con 2 clics lo he hecho, ¿vale? Por si luego preguntáis, los cambios que tú hagas en un diseño estarán válidos en este archivo, o sea, no te cargas otros archivos, ¿vale? No te cargas otros archivos. Si te creas un nuevo estilo, eso sí, además ese estilo estará disponible de aquí en adelante, ¿vale? Para tus futuros libros. Vale, y notemos una cosa más. Ahora veremos que esta herramienta no solo proporciona estética, como digo, sino también estructura, coherencia, ciertas ventajas. Bueno, pues una opción un poco rara, pero que existe también, es dentro de estos diseños, aquí arriba, tenéis unos cuantos diseños, vamos a decir, muy neutrales. Rollo jugar con solo blancos y grises, por ejemplo, estos que apenas aportan nada, simplemente 4 líneas, pero es que hay uno además, que es el primero, que no aporta ninguna estética. Como veis, le voy a dar. Esto sigue siendo una tabla de estas especiales, con las características que vamos a ver ahora, sigue siendo pero no le aporta ninguna estética, con lo cual tú juegas con ella como quieres, ¿vale? No es frecuente, pero repito, se puede. O sea que esta herramienta se puede usar incluso aunque no te guste la estética y la quieras topar, ¿vale? Bien, de esta estética además, una cosa peculiar, y es que es compatible con que luego tú pongas el formato que te dé la gana. Me explico. Yo puedo coger estas celdas y usar los formatos convencionales que a mí me dé la gana. Estas celdas las pongo en verde y me quedo tan pancho, ¿vale? Con una ventaja además, y es que este formato de tabla no se borra sin querer. O sea, si luego cambio de idea y estas celdas verdes las quiero quitar, las selecciono. Vengo aquí, le digo que sin relleno y como veis, no se carga el contrapeadillo. ¿Veis? Sino que entiende que quitar el formato significa quitar el formato que tú has puesto por encima, pero no se carga el formato por debajo de la tabla. Con lo cual es comodísimo para andar poniendo, quitando, sin luego tener que estar recomponiendo joder, vuelve a poner el borde que me lo he cargado, vuelve a poner el formato que me lo he cargado, vuelve a... O sea que para eso es genial también, ¿vale? Notas de hecho, bueno, iba a decir una chorrada, vale. Entonces, otra cosa, no obligatoria, pero sí muy interesante, es cuando tienes varias tablas de estas, puedes darle nombre. Aquí, en esta misma pestaña, diseño de tabla, a la izquierda del todo, aquí veis que pone tabla 2. Bueno, pues yo aquí puedo llamarla como quiera. Por ejemplo,
Pedidos pendientes. Lo que no se puede poner espacio, ¿vale? No se puede espacio. Pedidos pendientes, enter. A partir de ahora está la tabla pedidos pendientes. Dirás, ¿y esto para qué me sirve? Ahora mismo, para nada. Pero cuando tienes varias y luego haces fórmulas en base a estas tablas, ya veréis cómo luego nos va a ayudar que esta tabla sepamos cómo se llama y no se llame tabla 3, ¿vale? O tabla 4. De hecho, voy a poner aquí otra tabla. Tipos, valor, A, B, C, D, E. Y aquí un valor. Ahora ya veréis por qué la pongo. Ya está. Entonces, esto voy a convertirlo también en tabla. Voy a decir, oye, mira, esto que sea una tabla también. Ya, acepto. Y a esta tabla, datos de la tabla, le voy a llamar tipos de pedidos. Por ejemplo. Vale. Vale. Podríamos jugar más con la estética, pero tampoco hace falta matarse. Importante, importante. Ahora, entre esto que estamos viendo la estética y lo que vamos a ver ahora, ya os adelanto, puede que ahora vayáis a tener la sensación de, uy, cuántas cosas me está contando, no me voy a acordar. Bueno, pues una cosa importante, y es, lo que más importante es que tengáis en la cabeza es que ya veréis ahora que pese a todo lo que os voy a contar, no debería cambiar vuestra forma de trabajar. Lo verdaderamente genial de usar estas tablas es que no tienes que cambiar cómo trabajas, de la manera que trabajas o lo que tú estás haciendo. Quiero decir, todas estas celdas que antes eran celdas normales las he convertido en tabla. Vale, pues ahora ya veréis que aunque parezca que os estoy diciendo cosas nuevas, en realidad lo que estoy haciendo es lo mismo que haría normalmente, trabajando normalmente. Lo que ocurre es que aplicadas las herramientas y las características habituales, resulta que en estas tablas simplemente funcionan mejor. Entonces os digo, no os agobiéis ahora si parece como que os voy a decir muchas cosas, que es verdad, os voy a decir muchas cosas. Y no os voy a decir todas, pero lo que tenéis que ir fijando es, no te tienes que aprender un procedimiento nuevo, ni un mecanismo nuevo, ni un nada nuevo. Es simplemente que no os choque que cuando ahora trabajemos con esta tabla digáis, anda coño, si esto es más cómodo, anda coño, que qué guay, ¿vale? Y el primer ejemplo os lo voy a poner ya. O sea, discutida la estructura, discutida la estética. Pasemos a esto que yo digo de estructura. Mirad, esta tabla, por ejemplo, ya hemos visto que me ha puesto el color contrapeado, que lo he elegido yo, cuidado, no es que me lo haya puesto él. Vale, pues fijaos, si esto fuese una tabla normal y yo quisiera aquí insertar una fila, lo que os he comentado antes rápidamente, ¿qué haríamos nosotros normalmente en una tabla normal? En una tabla normal, nosotros vendríamos aquí, botón derecho e insertar. Fijaos que aquí no me deja. ¿Qué ocurre? Que eso lo que haría, si yo pudiera, en una tabla normal, que es, no solo me haría un agujero en esta tabla, y el formato se lo cargaría. Si fuera una tabla normal, digo, sino que además me haría un agujero en esta, ¿vale? Pues fijaos qué cosa más tonta. En vez de darle el botón derecho del ratón aquí, o sea, en vez de insertar una fila entera en la hoja, me voy a venir a la tabla en cuestión, voy a darle en la fila que yo quiera al botón derecho del ratón, insertar columna, o fila, perdón, fila o columna, me da igual lo que queráis insertar. Le doy, ¿veis? Fijaos que me ha insertado la fila que yo he querido, pero A, me ha conservado el formato, B, no me ha hecho un agujero en esta otra tabla. ¿Lo veis? Fijaos, es que aunque solo fuera por esto, que ya solo os contara esto, ya diréis, venga, ya está, pagado, me quedo con esta herramienta. Es genial esto, genial. Notad que esto no impide insertar varias a la vez, como nosotros haríamos así a base de seleccionar varias. Quiero decir, selecciono 3 o 4 celdas, botón derecho, insertar. Y ya os digo, en el mismo insertar tienes filas o columnas, lo que te apetezca. Filas, chimpún. Y ya tengo las 4 filas insertadas. Y repito, no me estoy cargando esta tabla, que eso es fundamental. Para eliminar pasa exactamente lo mismo. Selecciono todo esto. Fijaos que incluso ni siquiera tengo que seleccionar la tabla entera, ¿vale? Que esto, volvemos al mismo, puede parecer una chorrada, pero en una tabla de 10 o 20 columnas puede ser un coñazo. No, selecciono estas celdas, botón derecho, eliminar, filas, chimpún, eliminadas, formato perfecto sin tocar y esta tabla sin agujerear. Perfecto, ¿vale? A eso me refiero. Pero que esto, como veis, no os cambia la forma de trabajar. Vale, que en vez de aquí hay que darle aquí. Pero es que si me apuráis, mucha gente ya le dabais aquí, porque para insertar en una tabla normal una fila, también podéis seleccionar así, botón derecho e insertarlo. Lo que pasa es que no lo hace ni Dios, pero se puede. ¿Vale? Fijaos otra ventaja.
que ya os he enseñado, aunque quizá no habéis caído. Y es que cuando en una hoja normal pones filtros, que estoy seguro que sabéis hacerlo, no sé si os habéis fijado alguna vez, pero usando celdas normales, en una sola hoja solo puedes tener un conjunto de filtros. O sea, en una hoja normal, si yo tuviera dos tablas una al lado de otra, si yo le pongo los filtros aquí, no se los puedo poner a este. Y si se lo pongo a este, se los quito a este. Bueno, pues con estas tablas no. Con estas tablas, cada una de las tablas tiene su conjunto de botoncitos de filtro y no tengo que andar poniéndolos en uno y quitándolos en otro para poder funcionar. Otra ventaja. Pero veis, lo mismo, que no hay que cambiar nada. Tú sigue trabajando normalmente. Otra chulada, y esta también mola mucho. Otra chulada. Seguro que conocéis esto de que en una tabla normal, cuando tú bajas hacia abajo, pierdes los encabezados. Entonces, estoy seguro que conocéis esta herramienta en la que yo pincho aquí, me vengo a vista, inmovilizar, inmovilizar paneles. Estoy seguro. ¿Qué ocurre? Que lo malo de esta herramienta, que es estupenda por otro lado, pero que esta herramienta lo malo que tiene es que si yo ahora los conecto e inmovilizo estos encabezados, guay, pero como esta tabla no está a la misma altura, no me vale para estos. Entonces voy a tener que andar poniéndolos y quitándolos porque las tablas no están a la misma altura. ¿Ahí estamos de acuerdo? Pues fijaos qué cosa más tonta. En estas tablas, cuando yo bajo para abajo, es verdad que parece que pierdo el encabezado, pero lo parece porque si os fijáis tengo el cursor puesto en ninguna celda, en una celda vacía. Pero en el momento en el que yo pinche en cualquier tabla, le voy a dar. ¿Veis los encabezados? Quiero decir que aquí no tienes que andar, pues que siempre lo llamo fish paints, inmovilizando paneles, inmovilizando el encabezado. No, no, no. Aquí, sin tocar nada, él ya lo hace. Lo que ocurre, y es mejor todavía, es que hasta que no pinchas en la tabla no te los pone. O sea, estando en celdas normales, tú trabajas normalmente. Fijaos que esto hace que además no tenga cierta franja en la pantalla ocupada. Simplemente es trabajo normalmente. Que quiero ver, oye, ¿esto qué es? ¿La cantidad o el precio? Pues pincho, digo, ah, mira, esto es la cantidad. Y aquí, este 7, ¿qué es? Pincho. Ah, mira, esto es el valor. ¿Veis? Fijaos qué cosa más tonta. Pero es otra de las cosas que dice, joder, esto mola un montón. ¿Vale? Y seguimos, que aún falta. Y seguimos, que aún falta. Más cosas chulas que tienen estas tablas. Más cosas chulas que tienen estas tablas. Hemos dicho que en estas tablas, aquí en diseño, yo puedo decir que quiero, ¿dónde está? Una fila de totales. Bueno, pues esta fila de totales no es solo que te ponga una estética de totales, ¿vale? No es solo que te ponga una estética de totales, sino que además, en cada una de las filas que corresponde a esta fila de totales, yo puedo poner la operación que quiera. Fijaos que al pulsar en ellas me aparece un botoncito. Bueno, pues aquí lo elijo. Por ejemplo, puedo decir que aquí me cuente, en esta de cantidad me las sume y en esta de valor me los promedie. Hecho. La guasa de esta fila de totales es, primero, que no cuesta nada ponerla. Segundo, que es de quita y pon. Quiero decir que en el momento que no la quiera, le doy a fila de totales y la quito. La vuelvo a querer, pues le vuelvo a poner. Pero una cosa de más genial que tiene esta fila de totales, genial, y ojo que esto es guay, es, ¿qué ocurriría si en una tabla normal, o sea, en un conjunto de celdas normales, qué ocurriría si yo uso los filtros? Pues que si yo uso los filtros teniendo esto aquí, los filtros no van a funcionar bien, porque los filtros se van a creer que esta fila son datos. Entonces, al pulsar aquí el filtro, aquí me aparecería Madrid, Badajoz, Barcelona, Cáceres, Madrid, y me aparecería total, como si fuera una ciudad más. Aquí, al darle a cantidad, me aparecerían 2, 3, 4, tal, y 40, porque pensé, pero aquí, como veis, no. O sea, aquí, al ser una tabla de estas, él entiende que esta fila no es un dato, y entonces no se confunde a la hora de filtrarlo. Y ya no solo no se confunde con esto, es que, aunque sea para más avanzados, nosotros en principio no vamos a ver tablas dinámicas, pero para el que sepa hacerlas. Si con esto el día de mañana yo me hago una tabla dinámica, fijaos, voy a pinchar la tabla, me vengo a estar tabla dinámica, fijaos que es el mismo comando normal de tabla dinámica normal, le voy a dar, fijaos que el matiz es que aquí me pone el nombre de la tabla, el nombre que le he puesto yo antes, ¿veis? Pedidos pendientes. Al darle a aceptar, fijaos, primero, no se ha confundido y no me ha añadido lo de total, ¿vale? No se ha confundido, ¿vale? Fijaos que yo puedo poner, dime el total por las ciudades, ponmelas aquí, y como veis aquí no me aparece ningún total como si fuera una ciudad. Por supuesto no me ha cogido ni el precio total, ni el promedio, ni nada por el estilo. Pero no solo eso, es que como esta tabla está atada a esa otra tabla, o sea, la tabla dinámica está atada a la tabla, el día de mañana, cuando aquí yo meta nuevos datos,
y fijaos que lo voy a hacer. Voy a meter aquí, por ejemplo, otra nueva, Bilbao, de tipo B, 1, 14. Pues fijaos que esto en una tabla normal me obligaría, 25, ¿vale? En una tabla normal, ¿esto que me obligaría? A venir a la tabla dinámica, tener que pinchar, analizar, cambiar origen de datos, que es verdad que es un mantenimiento que es un poco coñazo. Pues fijaos que aquí no. Aquí basto con botón derecho actualizar, chimpún, y me detecta las filas nuevas. O sea, esto quiere decir que muchas herramientas que dependen de esta información van a funcionar mucho mejor. Incluye fundamentalmente los gráficos y las tablas dinámicas. O sea, datos o cosas que sacan información de esta estructura, que como ya se mantiene sola y sabe lo que es, no, me ahorra mucho mantenimiento de vuelve a decir qué filas son, vuelve a tal. Otra cosa genial, y volvemos al mismo, no me ha hecho cambiar la manera de trabajar, ¿vale? La última cosita que os quiero contar, porque hay más cosas, ¿vale? Pero me interesa sobre todo, bueno, ahora os cuento las conclusiones. La última cosita que os quiero contar, esta que viene ahora puede resultar un poco desconcertante. Esta que viene ahora puede resultar un poco desconcertante, pero quiero que entendáis que en realidad es opcional. Es desconcertante, pero si no lo queréis no lo séis. Y es a lo que me refiero a lo siguiente. Mirad, voy a poner aquí una columna nueva y la voy a llamar importe. Veréis que cuando yo escribo aquí al lado, él va a detectar que forma parte de la tabla y lo va a adoptar, ¿vale? Esto funciona normalmente muy bien. Si en algún caso, ¿vale? Por algún motivo no lo entendiera, por ejemplo, lo habéis escrito mucho más lejos y luego habéis quitado el agujero o algo parecido. En casos raros en el que no funcione bien, fijaos que estas tablas tienen abajo a la derecha aquí una especie de pinganillo, una especie de coso azul, ¿veis? Esta cosa azul sirve para que yo pueda con el ratón pinchar y arrastrar y añadir cosas a la tabla o sacarlas de la tabla, ¿vale? Por si fuera necesario, pero normalmente no es. Pues bien, si esto fuese una tabla normal, y fijaos que voy a hacer una cosa como a mano, aquí fuera, ojo, si escribiera aquí va a entender que es parte de la tabla y lo arreglaría automáticamente. Como yo quiero provocar un problema, me vengo aquí. Si esto fuera una tabla normal, para yo poner el importe, ¿qué haría? Igual a, pues, E5 multiplicado por F5. Ya no solo que ponga esto, sino que luego yo, a mano, tendría que coger del pinganillo y arrastrar. Que sí, para 10 filas, chupao. Pero para 10.000 es un rollo marinero. Pero no solo eso, es que luego además es frecuente o fácil que yo por error alguna la cambie y diga, mira, esta lo multiplico por 0,21. Y entonces yo tengo aquí un sospechoso habitual que esto no cuadra. Y no solo eso, sino que cuando vaya a insertar filas nuevas, esto no se entera. Y soy yo el responsable de tener que andar tirando el pinganillo para arriba y para abajo. Esto nos ha pasado a todos, ¿vale? Bueno, pues fijaos cómo funcionan estas tablas. Punto número 1, importante. Yo en esta celda puedo utilizar la misma fórmula que vosotros usaríais en una celda normal. Fijaos, igual a, y fijaos que no voy a usar el ratón, sino que voy a teclear E5 multiplicado por F5, o sea, la misma que he puesto hace un segundo, con una ventaja, y es que ya veréis que según le dé yo al Enter, no solo me lo ha puesto, sino que ya me ha hecho él lo de arrastrar. Pero no es solo que haga él lo de arrastrar, que es que, volvemos a lo mismo, aunque solo fuera por esto, ya estaba pagado. No. Es que además si cambio cualquier cosa en la fórmula, por ejemplo, el día de mañana decido que, oye, no, es que hay que multiplicarlo por 1,21. Le doy al Enter y automáticamente me mantiene toda la columna coherente. ¿Lo veis? Esto mola mogollón. Es decir, esto hace que efectivamente no tengas que andarte preocupando de si no has arrastrado hasta abajo, de si has dejado de arrastrar, ¿vale? Fijaos en que yo estoy utilizando una fórmula, vamos a decir, normal, como las que ya estáis acostumbrados. O sea, no obligatoriamente tenéis que cambiaros nada. Pero es que opcionalmente, y fijaos que voy a borrar esta fórmula, la borro normal, pincho y suprimo. Pero es que opcionalmente, cuando tú utilizas estas tablas, tienes una nomenclatura nueva especial, ¿vale? Esta nomenclatura, fijaos cómo se usa. Me voy a acercar a la tabla para que lo veáis. Pues mirad, igual a, repito, que si yo quiero usar la nomenclatura normal, la uso y pongo E5. Pero la gracia es que siendo esta tabla, yo puedo pinchar en la celda E5, o sea, lo que haría en una fórmula normal, le voy a dar, pero fijaos que la nomenclatura cambia. Esto que estáis viendo ahí puede resultaros un poco raro al principio. Es decir, con lo fácil que era E5. Dejadme acabar.
Ahí como pone es cantidad. ¿Y por qué cantidad? Coño, porque he pinchado en la cantidad. Multiplico por, le voy a dar aquí y él pone valor. Notemos que no tengo que aprender, que tampoco es mucho aprender. Quiero decir que es meter entre corchetes y poner una arroba delante. Prefiero que tampoco es una cosa. Pero bueno, pongamos que no me apaño con los corchetes. Pero repito, no tengo que teclear nada. Al pinchar en la celda, como hago normalmente, ya lo pone él. Le voy a dar al enter. Esta fórmula a alguno puede resultaros un poco raruna, es decir, si yo ya estoy acostumbrado a la fórmula, ya. Pero tú fíjate, el día de mañana tú vas a ver, y fijaos que voy a hacer mucho zoom a posta, para no ver todas las columnas. Entonces, el día de mañana, tú pinchares en esta fórmula, y si aquí pusiera E5 por F5, o sea, la nomenclatura normal, claro, ahora no sabrías lo que es E5, porque como no está en la pantalla, esto puede pareceros una chorrada, pero en una columna muy grande, con un montón de columnas, muchas veces las fórmulas no son fáciles de leer, por mucho que usemos las herramientas de auditoría que vimos ayer, por cierto. Por mucho que las usemos, muchas veces con muchas columnas, dices, la columna B, ¿y esa cuál es? Te tienes que ir un montón hacia la izquierda hasta que ves, esto es el importe sin IVA, vale. Pues ahora multiplico por no sé qué, ¿y esto qué es? Espera, precio unitario por palé. Esta se lee que te mueres de bien. Aquí en realidad me importa nada si esto es la E, la F o la J. Lo que me importa es que aquí lo que estoy poniendo es la cantidad y lo multiplico por el valor, por el precio, lo que me dé la gana. ¿Veis a lo que me refiero? Entonces, que en realidad es una nomenclatura mejor, más cómoda, aún así opcional, ¿vale? Repito, aún así opcional. Esto se llaman referencias estructuradas, por cierto, pero bueno, el nombre no importa nada en absoluto, ¿vale? Esa es la cuestión. E incluso esta nomenclatura, fijaos que es compatible con luego poner un total que me dé la gana aquí, ¿eh? Esta nomenclatura la puedo usar incluso fuera de la tabla. Fijaos, si yo aquí pongo igual a y quisiera hacer una suma, yo aquí podría, en una tabla normal, poner de la G5, 2 puntos a la G, ¿cuál es? G16. ¿Vale? Funcionaría. Pero el día de mañana, si yo aquí añado, pongo, quito filas, muevo la tabla a otro sitio, esta fórmula tengo que estarla manteniendo. Pero fijaos, suma, abro paréntesis, selecciono esto y fijaos que automáticamente él me va a poner un nombre. Este nombre os puede parecer un poco raro o largo, pero en realidad, fijaos, es el campo importe, que lo he puesto yo el nombre, de la tabla pedidos pendientes, que también he puesto yo el nombre. O sea que puede ser un poco largo, pero porque te pone el nombre que tú has puesto. Haberlo llamado T2. ¿Veis a lo que me refiero? La gracia de esta suma no es que evidentemente coincide con la suma, sino que está completamente libre de mantenimiento. Si esta tabla la muevo, la cambio de sitio, le hago cualquier barra basada, esta fórmula va a seguir funcionando. Y esta fórmula en esta hoja. Que si me voy a otra a hacer el moña y aquí le digo que quiero el precio medio, fijaos, igual a promedio. Y fijaos, como yo sé que la tabla se llama pedidos, fijaos, voy a empezar a escribir pedidos y veis que entre las cosas que me ofrece ya está el nombre de la tabla. Pues pedidos pendientes, lo elijo con doble clic. Sabiendo cómo, abro corchete, porque sé que los campos empiezan con un corchete y aquí tengo la lista de importes. Pues venga, del importe. Cierro corchete, cierro paréntesis. Que dices, esto me parece muy complicado. Bueno, ¿que te parece muy complicado? Pues funciona como siempre. Promedio, abro paréntesis, te vienes a la tabla, seleccionas, cierras paréntesis y enter. O sea, lo haces igual. Quiero decir que no tienes por qué saberte esta nomenclatura, que como veis no es saber mucho, que no tienes ni por qué sabértela, que puedes funcionar como seguías funcionando hasta ahora. Con la enorme ventaja eso, de que esta fórmula, cualquiera que lo lea, fijaos, intentad comparar promedio, pedidos pendientes, importe, con algo parecido a promedio, hoja 1, exclamación, G6, 2 puntos, G16. ¿Y eso qué es? Te tienes que ir a la otra hoja para mirar lo que, ¿veis? Es mucho mejor así. Entonces, como veis, son todo ventajas. Entonces, lo que quiero es que se os quede en la cabeza dos cuestiones. Esta herramienta, o sea, el dar formato como tabla, punto número 1, no te cambia la forma de trabajar. Tú la pones, sigue trabajando normalmente. ¿Que ves que no te ayuda? ¿Qué tal? Que ya sería raro. Bueno, en el peor de los casos no has cambiado nada. Bueno, has perdido 2 clics, que no es nada. Y ya me extraña que no te cambie, aunque solo sea el poner el formato. Es que solo con poner el botón de filtro ya son esos 2 clics, ¿vale? Que no haces ni un solo clic de más, ¿vale? Segundo, que no te cambia la forma de trabajar. Tú sigue trabajando
Solo que verás que hay un montón de cosas que son mucho más cómodas y que funcionan mucho mejor. Todo el mundo debería trabajar en base a estas tablas, ¿vale? Dicho esto, como conclusión, primero, hay más cosas de las que no os he contado, cierto, pero es que no merece la pena. Quiero decir, es mejor que entréis en esta herramienta, empecéis a usarla, os acostumbréis y ya vosotros mismos iréis descubriendo más cositas que tienen. 2. Ahora mismo es opcional. Quiero decir que supongo que muchos de vosotros hace un rato no lo conocíais y no pasaba nada y trabajabais normalmente, ¿vale? Vale, es opcional. Pero que sepáis que para ciertas herramientas avanzadas, como por ejemplo Power Pivot o Power Query, no es opcional, es obligatorio. O sea, necesitan alimentarse de este tipo de tablas. O sea, que aunque veáis que no las vayáis a usar vosotros inmediatamente, da igual, usadlas, porque para cuando vayáis a usar esas herramientas avanzadas, ya las tenéis trabajadas. ¿Vale? Importante. Y tercero, y ya termino, que me estoy pasando como siempre. Y tercero, estas tablas solo tienen una pega, ¿vale? Bueno, 1,5. La media es que hay gente que no las conoce, entonces hay gente que podría estar un poco incómodo si tenemos que compartir este archivo con otra gente porque no sepa manejarse con estas tablas. Que ya sería raro, porque volvemos a lo mismo, como no tienen que cambiar nada y pueden trabajar normalmente, pero bueno. La segunda pega, y es la única pega que a fecha de hoy a mí me toca un poco las narices todavía, es que estas tablas son muy propias de Excel y no se llevan nada bien con otros dispositivos. Por ejemplo, no se llevan nada bien con el móvil. ¿Qué ocurre? Que si esta tabla la tenéis en un archivo de estos compartidos, que vuestra intención es tener compartido por el móvil para tocar por ahí, precios que estén disponibles para los comerciales en las tablets, informes de ventas o resúmenes que el jefe de turno tenga que tener el móvil para consultar en reuniones o cosas por el estilo, verse se ven en el móvil, quiero decir, o en el tablet, o verse se ven, pero no se llevan bien con intentar manipular en el móvil. Quiero decir, si se intenta, empiezan a crear filas que no son de la tabla y luego alguien aquí tiene que añadirlas. Esa es la única pega que quiero pensar que con el tiempo se arregle. Pero la única pega es esa, que no se llevan bien con otros dispositivos, ¿vale? De un Excel a otro se llevan genial, ¿vale? Si por algún motivo, esto fuese una tabla de estas y por algún motivo, repito, decidieseis que ya no queréis que lo sea y que vuelvan a ser celdas normales, siempre se puede hacer. Pinchando en la tabla, con el botón derecho del ratón tenéis aquí tabla, convertir en rango. Esto significa que quieres que esto vuelva a ser un rango normal de celdas y que no sea una tabla. Le voy a dar. No te pregunta, ¿estás seguro? Sí. Puede parecer que no me ha hecho caso, pero es porque el formato ya te lo regala, ¿vale? El formato ya te lo regala, pero esto ya es una tabla normal. ¿Esto qué significa? Que ya no tiene ninguna de las cosas guays. Me refiero, si pones filtro ya no se entera. Si insertas filas, ya no se conserva el formato ni nada por el estilo. ¿Veis que se casca? O sea que ya es una tabla nueva, pero el formato te lo regala, ¿vale? Bueno, pues esta es la primera herramienta de formato avanzado que quería contaros. Ya os digo, una herramienta genial, es ponerse a usarla, ¿vale? Mirad, lo primero que hay que entender es qué diablos es esto del formato condicional. Mirad, voy a poner aquí una serie de números. Como veis, me gusta hacerlos delante de vosotros para que veáis que son sin trampa, que no es una hoja preparada específica para, oye, para que esto funcione. No, números, los acabo de teclear delante de vosotros. Vale. Imaginaos que estos son notas de examen y quiero decir, oye, los suspensos me los pones en rojo. Vale, eso podría yo hacerlo a mano, evidentemente. Pero la gracia es que hay una herramienta que es formato condicional que hace precisamente eso. O sea, lo que hace la herramienta de formato condicional es que yo le puedo pedir que me vigile unas cuantas celdas. ¿Y qué ocurre? Que él me avisa de lo que le pase a esas celdas. Vaya. Me hago yo solo. Él me avisa de lo que le pasa a esas celdas mediante poner formatos. Voy a poner un primer ejemplo y ahora deshago y lo hacemos juntos, como quien dice. Vale, pues fijaos, un ejemplo. Quiero poner los suspensos en rojo. Pues le voy a decir, mira, de estas celdas que tengo aquí, me vas a poner un formato condicional. Te voy a decir qué regla tienes que seguir. Pues si es menor que 5, me lo pones en color rojo. Acepto. La gracia de esta herramienta no es solo que me ha puesto en rojo las celdas suspensas ahora mismo, sino que esta orden se queda dicha. ¿Y eso qué significa? Que si luego hay que revisar algo y este 8 se convierte en un 3, se pone en rojo.
Si este hombre viene a la revisión y digo, coño, si lo he puesto mal, este era un 6, pues un 6, se quita el rojo, ¿veis? O sea que el formato condicional no es solo que me ponga el formato si ahora mismo pasa, sino que se queda la orden dada para que de aquí en adelante, siempre que esa circunstancia se produzca, automáticamente aplique el formato, ¿vale? Esto es el formato condicional. Bien, voy a quitar este formato. La guasa del formato condicional es que no es difícil de utilizar, pero ya vais viendo que dentro del formato condicional hay un montón de comandos con un montón de opciones, que son las que no nos va a dar tiempo a explorar enteras, ¿vale? Entonces yo lo que voy a daros es cómo utilizar una de ellas, la que de largo es la más frecuente, la más útil y la que, sin duda, te saca de lo que necesites y se puede usar para todo lo que quieras. Es esta primera, la que pone resaltar celdas, reglas para resaltar celdas. Esta es la buena. Ojo, no digo que las demás sean malas, aunque alguna es regulera tirando a mala. Pero sí que es verdad que esta es la regla, la manera de usarlo así de entrada, que te permite familiarizarte con ello, cogerle el truco, entender todos los pormenores y luego ya tú exploras las demás, ¿vale? Bien, el formato condicional, sé que es una larga introducción, pero el formato condicional no es difícil, pero tiene como 4 maniobras básicas que te tengo que contar. A eso nos metemos ahora, ¿vale? O sea, tengo que contaros las 4 maniobras básicas y luego con ello, con esto voy a hacer una serie de casos, una serie de ejercicios para que veáis cómo luego lo aplicamos en un caso razonablemente normal, ¿vale? Entonces, fijaos, las 4 maniobras básicas para el formato condicional es, primera maniobra básica. La primera maniobra básica es, ¿y cómo pongo un formato condicional? ¿Cómo lo pongo? Bueno, pues empiezo. Primero, selecciono todas las celdas que quiero vigilar. Ojo, eso puede ser, como he hecho antes, seleccionarlas yo a Pinrel, o puede ser, que es muy típico, una columna entera. Una cosa, que luego me lo preguntáis siempre, si el formato condicional sí es compatible con el formato de tabla. O sea, yo podría venir aquí, coger esta columna y aplicarle un formato condicional. O sea, sí, es perfectamente compatible ambos, ¿vale? Es que luego me lo preguntáis mucho. Aquí formato condicional, antes se me olviden. Vale, entonces, punto número 1. Selecciono, repito, las celdas a vigilar. Las celdas a vigilar. Y ahora lo que hago es que le doy a formato condicional, me vengo al comando de formato que yo quiera, ya os digo, nosotros en principio solo vamos a tocar este, ¿y qué hago? Escojo qué cosa quiero que vigile, que como veis la mayoría son reglas matemáticas. Luego las vemos en más detalle, ¿vale? Entonces, para este primer ejemplo, repitamos lo mismo de antes, quiero que las que sean menores que 5, pues le voy a dar. Ahora, en esta ventana que me aparece, tengo que responder a 2 cuestiones. La primera, vale, menor que, pero menor que ¿cuánto? Entonces, en esta casilla de la izquierda, borro lo que pone, si quiero, y pongo lo que me dé la gana, por ejemplo, un 5. Y en esta casilla de la derecha, lo que hago es que escojo un formato. Fijaos que aquí vienen varios ya hechos, porque al final muchas veces es para, mira, ponte en rojo si está chungo, ponte en verde si está bien, y al final esto es muy cómodo. Pero, si estos formatos no os gustan, tenéis abajo un botón de formato personalizado, le voy a dar, que te lleva una pantalla muy similar, ojo, no es la misma, pero es muy similar a la de formato celda de toda la vida. Tú aquí ya puedes cambiar o poner lo que te dé la gana, ¿vale? Por ejemplo, me vengo a relleno, le doy a relleno rojo y acepto. Cuando ahora le dé a aceptar, la orden queda dicha, ¿vale? Queda dicha. No os asombréis que esto está en rojo, ¿por qué? Porque como le he dicho que las menores de 5 y esas hay un 0, pues me las considera ceros, ¿vale? Bien, que normal. Vale. Primera maniobra hecha. De esta maniobra hay una secundaria y es cómo pongo más formatos condicionales, repitiendo la operación. O dicho de otra forma, un mismo rango de celdas, fijaos que voy a seleccionar otra vez las mismas y ahora voy a hacer, oye, formato condicional, reglas, los que sean mayor que 8, que me los ponga en verde. Y acepto. ¿Veis? O dicho de otra manera, ya os digo, aplicar un formato condicional no quita los anteriores, sino que los superpone. O dicho de otra forma, en un rango de celdas puedes tener todos los formatos condicionales que a ti te apetezca. Evidentemente, todo en esta vida tiene un límite, ¿vale? Pero cuando no doy límite es porque no es un límite práctico. Yo he puesto, no exagero, he puesto decenas
de formatos condicionales a la vez, decenas, y no pasa absolutamente nada. Que seguro que hay un límite. Igual el límite es 256 o 1024 o alguna cifra de estas raras de los informáticos. Pero vamos, que en la práctica no hay ningún límite, ¿vale? Entonces, repito, este proceso de poner un formato condicional lo puedes repetir tantas veces como quieras. Él lo que hace es que lo va superponiendo. Y notad que esto es compatible, a su vez, con un formato normal. O sea que si yo cojo estas columnas y le doy formato color naranja, ¿vale? Fijaos que no es incompatible con el formato condicional, ¿de acuerdo? Simplemente se van superponiendo todos. Lo vais a hacer por no hacernos un lío. Bien. Primera y segunda, digamos, poner un formato condicional y añadir uno nuevo. Correcto. Ahora, tercera maniobra. Si ya sé poner un formato condicional, ¿cómo lo quito? Si yo sé poner un formato condicional, ¿cómo lo quito? Bueno, pues ojo a esto, ojo que vienen curvas, ¿vale? Ojo que vienen curvas. Mirad, según el manual, ¿vale? Mirad, voy a coger estas celdas, voy a poner un formato cualquiera. Ahora veréis por qué lo hago. Vale, pues mirad, según el manual, para yo quitar un formato condicional, lo que tendría que hacer es esto que os voy a contar. Pero ahora ya veréis que os voy a recomendar que no lo hagáis. Ahora veréis por qué. Seleccionas las celdas que tienen ese formato condicional que no te gusta, te vienes aquí a formato condicional y abajo tienes un comando de borrar reglas. Este comando, al darle, tiene dos opciones, que son borrar reglas de estas celdas que tengo seleccionadas o borrarlas de toda la hoja. Según el manual, si yo le doy a borrar reglas de las celdas seleccionadas, me quita el formato. Y es correcto. Le doy y funciona. ¿Vale? Voy a deshacer. Pero el gran problema que tiene este comando, en mi opinión, el gran problema que tiene este comando es que al venirme al formato condicional, borrar reglas, sí, este comando funciona. Pero justo debajo tiene este de borrar reglas de toda la hoja. Este comando ocurre que, seamos sinceros, trabajando normalmente vamos deprisa y como pollo sin cabeza. Entonces no es nada raro que queriendo darle aquí, a lo tonto, cuando estemos aquí, pivotemos con la mano y terminemos pinchando abajo sin querer. ¿Qué ocurre que si pincho abajo sin querer le voy a dar? Pues que si os fijáis, funciona exactamente igual que el otro. Igual. No me ha preguntado, no me ha dicho, oye tío, que te vas a cargar toda la hoja. Nada, a la chita callando ha hecho lo mismo que yo en principio esperaba. ¿Qué ocurre? Que si no me doy cuenta y yo sigo trabajando, cuando vuelvo a seguir con la hoja me he cargado toda la hoja y todo en su formato. Claro, la que he liado es cojonuda. Alguien dirá, hombre, puedes deshacer, ya. Pero si ahora deshago, me cargo el trabajo adicional que hice después. ¿Veis que va desapareciendo? Entonces, esto a mí me parece un marrón considerable, ¿vale? Un marrón considerable. Entonces, este comando, repito, este comando es el que, según el manual, deberéis usar para quitar el formato condicional. Yo, chico, hasta que no tengáis mucha soltura, yo no lo haría. Repito, no es que el comando falle, pero es que justo debajo dice, tienes un comando de bórrame todo el formato sin preguntar de la hoja y puedes liarla que te mueres. Entonces yo os propondría que en vez de usar este comando, que repito es el del manual, uséis este que os conté ayer. Ayer os conté este botón de borrar formatos, ¿os acordáis? Este botón de borrar formatos sirve para quitar formatos convencionales y también condicionales. Entonces fijaos que selecciono esta columna, le digo bórrame el formato, me lo quita. Dirás, coño, pues igual que el otro, ya, pero este no tiene justo al lado un bórrame todo sin preguntar. Entonces, repito, a mí me parece más seguro este, y de hecho, bueno, ya me habéis visto que antes he usado este para quitar el formato, ¿vale? Y mira que yo tengo soltura, y mira que he repetido estas cosas como 1000 millones de veces, y sé perfectamente que tengo el botón de la muerte mortal justo al lado. Aún así no lo uso, salvo alguna vez, ¿vale? Pero repito, para quitar el formato condicional, según el manual, seleccionas borrar reglas de las celdas seleccionadas, ¿vale? En mi opinión, muy peligroso por lo que tiene al lado. Entonces, como también funciona este de borrar formatos, chico, pues yo prefiero usar este. Y cuarta maniobra básica. Si ya sé poner formatos condicionales, ya sé añadir todos los que quiera y ya sé quitarlos todos de golpe, queda una cuarta maniobra. Y esta cuarta maniobra es, vale, ¿y si lo que quiero es cambiarlo? ¿Y si cambio de idea? Bueno, pues para modificar un formato condicional, vuelvo a seleccionar las celdas que quiero cambiar y aquí en formato condicional, abajo del todo, tengo un comando de administrar reglas. Este comando, la ventana es un poco farragosita, pero no es difícil de usar. En esta ventana
Repito, selecciono las celdas, formato condicional, administrar reglas. Bueno, pues en esta ventana, como veis, tengo aquí un listado con todos los formatos que tengo ahora mismo en aplicación en estas celdas. Bueno, pues la película que yo aquí puedo meter mano o en todo o en parte. Por ejemplo, si no me gusta el formato verde, pues puedo pinchar en esta condición de formato y darle a eliminar, de modo que elimina solo esta condición, ¿vale? O si lo que quiero es cambiar de idea, por ejemplo, es que el suspenso ha pasado a ser el 4, no el 5. Bueno, pues puedo pinchar en la condición, darle a modificar regla, editar regla, perdón, aquí, editar regla. Ojo, y sin tocar aquí arriba, un paréntesis, no tocamos aquí arriba porque os he comentado que hay varias maneras de poner formato, de las cuales nosotros solo íbamos a conocer de momento una. Bueno, pues esa es esta que está azul. No toquéis porque nos meteríamos en otra manera de aplicar formato condicional, ¿vale? Esa es para el futuro. Bueno, pues sin tocar aquí arriba, aquí abajo, yo ya cambio lo que me dé la gana. Puedo cambiar el valor 5, puedo cambiar el formato y pongo otro color, lo que me dé la gana, ¿vale? O sea, esta sería como la cuarta maniobra básica y es cómo hago para modificar el formato una vez puesto. Estos son los 4 pasos básicos. Como veis, de lo más razonable, ¿vale? Mira, para una vez que me doy cuenta justo a la media hora de hacer lo del sondeo, vamos a hacer el sondeo. Lo pasamos y ahora seguimos con esto, que nos queda mucho de discutir, ¿vale? Venga, pasemos el sondeo y ahora seguimos discutiendo esto, que justo así estas son las 4 maniobras básicas. Ahora las aplicamos bien. Es verdad que ya os he dicho las 4 maniobras básicas. Es verdad que ya os las he dicho, pero hay que discutir un par de matices, ¿vale? Hay que discutir un par de matices. Entonces, estos matices que quiero discutir son los siguientes. Vamos a ver. Primero, veamos un poquito más en detalle qué puedo hacer yo para el formato condicional, ¿vale? Entonces, fijaos. Y esto es fácil, ¿eh? Primero, las primeras reglas son muy fáciles. Es mayor que, es menor que y entre son como muy fácilmente explicables, vaya. Y el igual, lo mismo. Quiero decir, todo el mundo entendemos lo que es mayor que, menor que y entre. Lo curioso de esto, ojo, es que no solo sirve para cifras. No solo sirve para cifras. Quiero decir, os recuerdo que en el Excel las fechas también son cifras. Las fechas también son cifras. ¿Y esto qué significa? Que yo puedo utilizar el formato condicional también sobre fechas, con los mismos comandos que tengo aquí. Entiendo que lo sabéis, pero por si acaso, en el Excel una fecha es mayor que otra cuando es posterior. O sea, hoy es mayor que ayer, ¿vale? Pero menos que mañana. Entonces, cuando yo quiero hacer un formato condicional con fechas, que de aquí a un rato voy a hacer uno para que lo veáis, cuando queréis hacer un formato condicional con fechas, se puede perfectamente. Es más, os diría que es uno de los formatos más guays que se pueden hacer, en el sentido de más prácticos, para rollo fechas de caducidad, rollo fechas de topes de presentación de expedientes, fechas de presentación de papeles o de no sé qué, fechas de expiración de vete a saber qué. Entonces, que te vaya avisando los que están en plazo, los que no están en plazo, los que se ha pasado el plazo, los que... En realidad es una herramienta súper potente para eso. Y hay gente que no lo usa porque no se apaña. Pues ahora os voy a poner un ejemplo, ya veréis, que es estupendo. Segunda mención. Esto de texto que contiene. Ojo, cuando yo quiero usar formato condicional con textos, puedo perfectamente. Ahora también voy a haceros un caso. Voy a poner un caso muy representativo de varias cosas ahora, ¿vale? Entonces, ahora os voy a poner un caso. Pero lo que quiero mencionaros es que cuando queréis que un formato se aplique en función del texto de una celda, ojo, no tenéis por qué recurrir a lo de texto que contiene. La regla general es el igual. Me explico. Es un poco adelantar, pero bueno, voy a coger y copiar esto. Vale, yo os digo que es adelantar, porque lo voy a hacer dentro de un segundo, pero, ojo, voy a quitar el formato. Si yo quiero que aquí lo de Cáceres se ponga en rojo, selecciono, formato, reglas, es igual, y le digo, oye, Caz en amarillo. ¿Veis? O sea que como norma general, para que un texto se ponga de cierto color, el comando normal es el igual a, ¿vale? Típico, lo de Cáceres en amarillo, lo que ponga no en rojo, lo que ponga aceptado en verde, lo que ponga impreso en azul, lo que ponga pendiente en marrón, ¿vale? La cuestión es que, repito, como norma general, para poner un texto hay que poner igual. Y diréis, coño, entonces esto de texto que contiene, esto es para cuando quiero poner una parte del texto.
una parte del texto. Por ejemplo, si yo pongo, fijaos que voy a quitar este formato. Fijaos, si yo pongo formato condicional, reglas, texto que contiene, y pongo CA, ¿vale? CA. Efectivamente, esto también se pone así. Notad que he puesto CA nada más, ¿Qué ocurre? Pero si aquí pongo, por ejemplo, Cataluña, pero bien puesto, Cataluña, también me lo pone amarillo, porque contiene CA, ¿vale? Entonces, no estoy diciendo que este formato no se pueda aplicar, podéis, pero que como norma general, para los textos el que hay que aplicar es el de igual a. No os hace falta meteros en este jardín, que el que quiera lo haga. Este suele utilizarse para códigos misteriosos en los que parte del código delata algo. Por ejemplo, un sello de algo o un código de producto o algo parecido que todos los que empiecen por, imaginaos un código de barras o algo así, todos los que empiecen por ES entonces son de España, pues márcamelos. Es para ese tipo de cosas, ¿vale? De largo es mucho menos frecuente que el igual a. Pasa un poco lo mismo con esto de con fechas. Esto de con fechas sirve para poder ciertas cuestiones que tienen que ver con fechas. O sea, que si es de ayer, mañana. No tengo nada contra este comando. El problema de este comando es que, como veis, estoy limitando a una lista de cosas. Si con esto me vale, pues bien. Pero ahora veremos, es un ejemplo que voy a hacer, ya os digo. Voy a poneros un ejemplo de fechas utilizando lo de antes, lo del mayor que, menor que, igual. Entonces ya veremos que con eso me vale. Entonces no estoy limitado a esta lista, pero el que quiere usar esta lista es correcto, es juguetear ahí. Sigo. Y luego hay una última cuestión, que es este de valores duplicados, que sinceramente no sé por qué está aquí metido, no porque no funcione, funciona estupendamente, ahora os voy a hacer un ejemplo. Lo que no sé es por qué está aquí metido con todos los comparadores matemáticos. Ya os digo, lo que me resulta confuso es que está aquí metido, mezclado con los temas. Mirad cómo funciona ese, y ese es estupendo, Mirad, imaginaos que por algún motivo tengo que hacer una lista de cosas únicas, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y no quiero que se repitan, ¿vale? Y no quiero que se repitan. Pues aquí voy a meter la pata y voy a meter el 3 otra vez, por error, ¿vale? Bueno, pues una de las opciones de formato condicional que tengo, voy a ponerme para acá para que se vea mejor, es esta. Y es, oye, me coges esta columna, me dices, oye, vigílamela y me avisas si tiene duplicados. Entonces, con esto lo que le estoy diciendo es, ojo, me deja elegir, muéstrame los duplicados o muéstrame los que son únicos, o sea, los que no estén repes, ¿vale? Pues aquí le digo, muéstrame los duplicados y me pones el formato que yo quiera. Rojo mismamente. Acepto. Ahí tengo el 3 rep. Fijaos que si aquí no hubiera un duplicado, aquí no hay nada. Yo sigo trabajando 7, 8, 9, 10. Aquí no pasa nada. Cuando meta la pata, diga 6. Me dice, oye, que esto está aquí. Repe, no puedes. Imaginaos un listado de personas suscritas a vete todo a saber qué, que tienen que meter sus DNIs y no repetir a la misma persona 2 veces. Por ejemplo, un listado de empleados que tienen que y no quieren meter 2 veces. Cosas por el estilo. Pues esto parece una chorrada, pero ayuda un montón. Ya os digo, una herramienta estupenda, que mi único problema es que no sé por qué está mezclado con las otras, que como veis son todo comparadores matemáticos. Simplemente que a veces no caemos que está aquí. Repito, una herramienta estupenda para revisarme un listado y ver que no haya ningún rep y tal. Una herramienta estupenda. Lo único, repito, un poco confuso que esté aquí metido. ¿Vale? El segundo matiz que quiero haceros es el siguiente. Quiero que observéis una cosa que es un poco rara, es un poco incómoda de hecho, pero chicos, yo os aviso. Mirad este problema que voy a tener, que tengo yo aquí con las notas. Voy a borrar estos formatos. Antes he puesto el ejemplo de los que estén suspensos en rojo. Vale, pues he seleccionado formato condicional reglas, los que sean menor que 5 en rojo. Vale, pero ¿qué pasa si quiero poner los aprobados en verde? Los aprobados. Puede parecer parecido, pero si yo le doy a es mayor que 5 en color verde, ahí va. Los 5, los aprobados por los pelos, no están poniéndolos en verde. Porque si os fijáis, la condición que aquí me ofrece es mayor que. La que me falta es mayor que o igual. Mayor o igual. Notad que aquí faltan un par de cuestiones que son muy típicas y que por algún motivo no han puesto aquí. Y me refiero a mayor o igual, menor o igual o diferente. Que aquí tengo la de igual, pero no tengo la de diferente. ¿Vale? Bueno, pues fijaos, ¿se puede hacer eso? Sí se puede, pero de una manera un poco más rebuscada. ¿Qué manera rebuscada es esta? Bueno, pues lo más fácil es, te pones una de estas, la más parecida, la que te resulte más parecida. Pues para mayor o igual, la que más parecida se me ocurre es mayor que, por ejemplo, pues la pongo. Y ahora, una vez puesta,
A posteriori, te vienes a administrar reglas, o sea, la misma ventana que hemos visto para modificarlas. Te vienes a modificar reglas, ya te digo, vienes a esta regla, le das a editar, o sea, al mismo sitio que hemos estado antes para cambiarla. Y lo curioso aquí es que aquí, donde aquí pone mayor que, aquí sí tengo más opciones, entre ellas mayor o igual. No me preguntéis por qué está aquí puesto y no está en el botón de fuera. Ni idea. Alguien ha decidido que no hacía falta. Entonces, mayor o igual. Fijaos que está aquí mayor o igual, menor o igual y diferente, que no iguala. ¿Vale? Entonces, ¿qué se puede poner? Acepto y ahora ya funciona, ¿veis? Aplico y ahora ya funciona. Pero no me preguntéis por qué. Repito, hay un par de comparaciones que alguien ha decidido no poner en estos botones, pero que se pueden hacer. Específicamente, yo digo, mayor o igual, menor o igual y diferente. Hay alguna más, pero estas son las que normalmente echamos de menos, ¿vale? Y un último matiz, antes de ponerme con los ejemplos que os quiero proponer, un último matiz es, observad que cuando vais a poner formato condicional, por ejemplo, menor que 5, por seguir con el ejemplo, cuando vosotros os venís a formato personalizado, hemos venido a esta pantalla que os he dicho que se parece mucho a la de formato de celdas, pero no es la misma. Es que no es la misma. Lo curioso de esta pantalla no es que no tenga todas las opciones disponibles del formato de celdas, que es perfectamente posible. Que digas, oye, me dejas unas sí, otras no. Lo curioso de esta pantalla es que algunas opciones que no deja usar, por algún motivo están puestas. Quiero decir, que aquí en la pestaña de relleno, que es la que más se usa, no parece que haya nada raro. Pero si me vengo a fuente, por ejemplo, me deja poner el color de la fuente o me deja poner negrita y cursiva e incluso tachado. Pero no me preguntéis por qué no me deja el tipo de letra ni el tamaño. No me preguntéis por qué, ¿vale? Ni superíndice, por ejemplo. El número, si os fijáis, me deja cambiar el formato numérico. No me preguntéis por qué esto sí me deja, que puede parecer un poco más raro. Pues esto sí me deja, aunque lo otro no. Y en borde, fijaos qué raro, y es que me deja poner bordes, pero no todos. Por ejemplo, me deja poner borde fino o borde discontinuo, pero no me deja poner borde gordo. Repito, no sé por qué. La cosa es que hay algunas cosas que están igual y otras que no. Y lo que más desconcierta es que a veces vienes y dices, coño, ¿y esto por qué no me deja tocar? No es cosa vuestra, es que simplemente algunas no están disponibles, pero por algún motivo, en vez de ocultarlas o quitarlas, pues las deja ahí, pero sin habilitar. No me preguntéis. O sea, se pueden aplicar como parte del formato condicional muchas cosas de formato, como veis. Muchas. Pero no todas. ¿Vale? Pero no todas. Cancelo, bueno, cancelo o acepto, me da un poco igual. ¿Vale? Ya está. Ya lo tenemos todo casi guay. Hay una última opción, que podríamos considerarla un poco más avanzada, pero a mí me parece que es dar un saltito mínimo en cuanto a dificultad, por no decir ridículo, un saltito mínimo en cuanto a dificultad, pero que de repente te abre la puerta a un montón de cosas. Entonces, llegado a este punto, me gusta mencionarla, porque creo que merece la pena. ¿Y esta opción cuál es? Fijaos, yo he puesto este color aquí, yo he puesto estos colores aquí, sencillamente porque he decidido que poner en verde los aprobados y en rojo los suspensos. Y esto me puede servir para un montón de cosas, pero ¿qué ocurre? Si el día de mañana, pongamos por ejemplo que esto es, en vez de una nota fija, por ejemplo, unas oposiciones, no son una nota fija, sino que la nota de corte se pone, se sube o se baja en función de varios criterios, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Si esto, para aprobar, dejo de necesitar un 5 y me tengo que poner en un 6, en un 7,5 o en un 4,2, ¿qué problema tengo? Que lo puedo cambiar, pero es un poco rollo. Para cambiar yo esto por un 6, ¿qué tendría que hacer? Pues lo pincho, formato condicional, administrar reglas. Fijaos que aquí solo tengo 2, pero si tengo un montón, imaginaos que lo tengo en plan semaforito, rojo, verde, amarillo. Me tengo que venir regla por regla, decir, venga, el valor rojo le doy a editar, en vez de un 5, no sé qué nota he puesto, un 7. Acepto, pero no me vale con esto. Es que además tengo que venir al valor verde, ¿vale? Editar regla, cambiar y poner un 7. Esto. Y entonces ya aplico. Claro, esto si lo tengo que hacer con cierta frecuencia, no es ágil. Se puede hacer, pero no es ágil, ¿vale? Entonces yo os propondría lo siguiente. Fijaos que voy a quitar el formato. Y fijaos lo que os propongo. Voy a usar una celda cualquiera. Por ejemplo, nota de corte. 2 puntos. Y aquí voy a poner un 6. Bueno, pues la gracia es la siguiente.
La gracia es que cuando yo aplico un formato condicional, y fijaos, voy a hacer algo muy parecido a lo de antes, pincho en las columnas, formato condicional, resaltar. Vamos a poner los suspensos, los menor que. Pues fijaos, la diferencia es esta. Y es que en vez de teclear yo aquí la cifra que yo quiera, veis que voy a borrar, borro, lo que voy a hacer es que, clicando aquí con el ratón, no hace falta darle a este botón, aunque podría, pero simplemente con clicar aquí y dándole aquí, ¿veis? Él me pone la referencia a la celda E3. Acepto. Esto se comporta parecido, pero la diferencia es que no depende de un 6 fijo, sino que depende de esta nota. Fijaos, por debajo de 6 están en rojo. Si el día de mañana la nota de corte es un 5, vengo aquí y pongo un 5, chimpún, 5. ¿Que sube a un 8? 8, chimpún, todos estos cates. Repito la jugada para que la veamos, ¿vale? Entonces, selecciono las celdas, voy a poner ahora los aprobados. Formato condicional, resaltar, esta vez es mayor que. Aquí, en vez de 6,5, borro y le digo, no, esta celda. Y me los pones en verde. Acepto. Notad que esto es perfectamente compatible con lo que hemos dicho antes de, espera, que ahora me tengo que venir para que los 8 también estén en verde. Formato condicional, administrar. Vengo a esta regla verde, edito y le digo mayor o igual. Lo que hemos hecho hace un minuto. La diferencia que veis es que aquí en vez de un 5 o un 6 fijo hay una referencia a una celda. Acepto, aplico y acepto. Voilà. ¿Veis? La gracia es esa. Si esto fuera fijo y siempre se aprueba con un 5, es mejor no hacer esto. Es mejor dejar el 5 donde estaba y ya está. Pero si esto es una cantidad variable con frecuencia, es mucho más cómodo esto. Casos típicos, eso, notas de corte, que digas, pues tienen que cambiar. No, cosas muy típicas también, precios unitarios, que a lo mejor te cambian el cambio del dólar o el precio unitario de no sé qué o el coste hora de no sé cuántos. Pues está aquí el coste hora y si tienes algún cálculo en base a si supera el coste hora, si supone el precio, stocks y cantidades, rollo, avísame cuando baje por debajo de no sé qué stock, avísame cuando caiga el stock por debajo de no sé cuántos. Pues igual, pones aquí la cantidad y dices, mira, esto es lo que tengo hoy en el almacén. Cada vez que me traigan un listado de, oye, ¿cuántos folios nos quedan o cuántos bolis? Lo casco. De modo que cuando el stock baje por debajo, y sucesivamente. ¿Veis a lo que me refiero? Entonces, cuando el valor de referencia cambia con frecuencia, es mucho más cómodo atacar en esta dirección. Y además, esto abre la puerta a una cosa genial, que es este 5, o este 8, o este lo que me dé la gana, puede ser una cifra que yo teclee, pero también puede ser un cálculo, ¿vale? Pero también puede ser un cálculo. Por ejemplo, en vez de poner aquí un 8, yo puedo decir, oye, calcúlame aquí el promedio de esto. Fijaos que con esto, ¿qué estoy haciendo? Pues que estas notas van calculando un promedio, y se van poniendo en color en función de, por ejemplo, fijaos, si empieza a haber un montón de unos, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, fijaos, la media va bajando, ¿veis? Y se van poniendo en verde los que están por encima de la media. ¿Que empieza a haber cifras enormes? 9, 9, 9, 9, 9, 9. ¿Veis? ¿Que va afectando a los de abajo? 9. Pues la nota media sube a 6,5 y empieza a haber cada vez menos por encima de la media. ¿Se ve? Entonces esto ya abre la puerta, además, a lo dicho, una cosa genial, y es que aquí encima puedo hacer cálculos. O sea, o cifra fija, o un cálculo sencillo como este, un cálculo del copón bendito que se me puede ocurrir, ¿vale? Entonces, lo que voy a proponeros ahora, para zanjar este asunto, es, voy a proponeros una serie de casos típicos que te quieres morir de uso de formato condicional, para que veamos cómo se aplicaría en casos más o menos pseudo reales, ¿vale? Entonces, voy a eliminar todo esto, fijaos, le doy a borrar todo, chimpún, y fijaos que me voy a traer esta tabla por pereza, ¿vale? Simplemente por pereza. Voy a copiar y pegar esta tabla. Una cosa, la voy a pegar como celdas normales, o sea, no como formato de tabla ni nada por el estilo. Voy a pegar valores, como hice ayer. ¿Os acordáis del botoncito de ayer? ¿Vale? No porque no sea compatible, repito, es perfectamente compatible con que esto sea una tabla y por un formato condicional. Es decir, en esta tabla puedo decir, oye, el valor resáltame si es mayor que 250. ¡Pum! Como veis, funciona perfectamente, ¿vale? Pero para no mezclar, ¿vale? Para, digamos, tener cada cosa en su hojita y no mezclar. Pero repito, es perfectamente compatible. Bueno, pues fijaos,
De aquí os propondría, pues, la verdad es que copié y pegado esto, pero ahora que me di cuenta, no me sale a cuenta. Sé que lo que quiero proponer son unos ejemplos especiales. Entonces, primer ejemplo que os propongo. Imaginaos que de un año a otro, y fijaos que voy a poner cifras negativas también. De un año a otro, yo calculo la variación. Por ejemplo, la variación es lo que hemos vendido más un año que el otro. La cantidad de inscripciones que ha habido algo respecto del año pasado. Quiero decir, calculo lo que ha cambiado de uno a otro. Sea en números, sea en porcentaje o sea lo que sea. Un caso típico que te quieres morir de aplicación de formato condicional. Los negativos en rojo y los positivos en verde. Típico. Hagámoslo. Selecciono la columna entera. Ojo, volvemos a lo mismo. Podría seleccionar solo estos, ¿vale? Podría seleccionar solo estos. Pero, chico, ya selecciono la columna entera y hacer cargas. Columna entera. Formato condicional. ¿Cómo busco aquí los positivos? Los positivos son los mayor que, ¿vale? Los mayor que 0. Y fijaos, voy a teclear aquí un 0 en vez de usar una celda auxiliar. ¿Por qué? Pues porque no vamos a... O sea, de aquí a mañana no va a cambiar esto. Quiero decir, los positivos van a seguir siendo los mayores que 0. No va a ser una cifra que voy a cambiar. Y le voy a decir que formato personalizado y le digo que el color de texto sea verde. Acepto y acepto. ¿Veis? Repito la jugada para los negativos. Formato, reglas, menor que. Le digo, oye, para los menores que 0, formato personalizado y le digo el color de texto rojo. ¿Veis? Los positivos en azul, los negativos en rojo y los ceros en negro porque no le he dicho nada al respecto. Si queremos incluirlos como negros o como verdes, modifico la regla y le pongo que el mayor igual que. ¿Veis? Primer ejemplo, tipicazo. Voy a seguir con los ejemplos, pero llegados a este punto siempre me decís, oye, ¿el encabezado se te ha puesto también así? Claro, porque he seleccionado la columna entera y por lo tanto el encabezado también lo sufre. En estos casos lo que hago muchas veces es yo termino y luego ya si eso al final, cojo los encabezados y les quito el formato, ¿vale? Pero así me es mucho más rápido para hacerlo. ¿Vale? Entonces, primer caso, tipicazo que te quieres morir. Tipicazo que te quieres morir, ¿vale? Otro caso tipicazo, que para esto estaba tentado en copiar esto, ¿vale? Voy a copiar esto, lo pego aquí sin formato. Ciudad. Y el caso que os he propuesto antes. Lo que sea de Cáceres o de Badajoz, resulta que esté en color azul o verde. Bueno, pues pincho. Reglas de. Ojo, Cáceres o Badajoz. Estos son dos reglas. Una para Cáceres, igual a Caz. Y por tardar menos, voy a coger uno de estos que está aquí, verde. Acepto. Badajoz también. Bueno, pues formato. Tagata. Igual a Badajoz. En verde. Acepto. Y voilà. O sea, un caso tipiquísimo de la muerte, esto nacional o internacional, impreso o no impreso, pendiente o terminado, cobrado o no cobrado. Es típico que te mueres en una base de datos, tener, uy, que me sin querer. ¿Vale? Es típico que te mueres, tener eso, tener uno que me avise de un cierto estado, un cierto texto, un cierto tipiquísimo, ¿vale? Voy a poner un caso también con fechas, que es el que os he propuesto antes, he dicho, ahora hacemos un caso con fechas. Pues fijaos, un caso con fechas. Imaginaos que estos son, yo qué sé, presentaciones de impuestos. Entonces aquí me pone fecha de presentación, fecha validez o, bueno, da igual, una fecha, ¿vale? A ver, yo las voy a poner en orden, ¿vale? Para que notemos, tal, en vez de ponerlas al azar, ¿vale? Entonces lo que voy a poner es, a ver, ¿qué día es? 28 del 3. Bueno, pues fijaos que aquí tengo una de 28 del 3. Bueno, pues del 3 de abril, aquí voy a poner del 1 de abril, y fijaos que cojo las dos, tiro del pinganillo, para que me rellene hacia atrás. Repito, las he puesto en orden, para que ahora veamos que el efecto se aplica bien. Bueno, pues, fijaos, imaginaos que esto es la fecha de presentación, por ejemplo. Fecha de presentación de la solicitud o de lo que fuera. Entonces, imaginemos que yo tengo una fecha tope. La fecha tope es el 31 de marzo. ¿Vale? Esta es la fecha tope. Notemos que el formato de fecha no importa. Quiero decir, yo esta la puedo poner en fecha larga, por ejemplo. La otra ponerla en fecha corta y no va a influir en nada, ¿eh? Vale. ¿Qué ocurre? Que lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decirle que me ponga en rojo
las presentadas fuera de plazo. ¿Cuáles son las fuera de plazo? Pues aquellas que la fecha de presentación es posterior a la fecha tope. ¿Estamos de acuerdo? Así que fijaos, cojo esto, formato condicional, y le digo, ¿qué hemos dicho? Que las fechas posteriores, hemos dicho que son las fechas mayores. Pues me vengo a mayor que, y le digo todas las que sean posteriores a, y fijaos que en esta lo que voy a hacer es que en vez de teclear yo aquí una celda, borro, hago la jugada hasta que os digo de pincho en esta celda. Perfecto. Acepto. Estas dos son las que están presentadas fuera de plazo. ¿Veis? O sea que el formato condicional con fechas, como veis, es la leche de potente, pero la leche de potente. Y mucha gente no lo usa, quizá por desconocimiento, quizá porque no caen. Pero es la leche de potente. De aquí yo os digo, notable, que el formato de fecha no importa, puede ser diferente, lo que importa es el dato. ¿Vale? Que como veis usado lo de mayor que y menor que es, ¿qué ocurre? Que con eso te abres la puerta tú a cualquier cálculo. Y esto sin meterme en jardines de cálculos de fecha que se pueden llegar a complicar mucho, notad que eso, aquí yo puedo hacer operaciones. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Pues que aquí en vez de teclear yo una celda con una fecha, puedo hacer algún cálculo de fechas. Un cálculo de fechas. Por ejemplo, no sé si sabéis que si yo quiero que aquí me aparezca la fecha de hoy, yo puedo teclearla, pero si yo pongo igual a hoy, abro y cierro paréntesis, esto me pone todo el rato la fecha de hoy. Quiero decir, al darle a Enter, hoy, que es día 28, me va a poner 28. Pero cuando abra este archivo mañana, aquí va a poner 29. Cuando lo habrá pasado va a poner 30. ¿Qué ocurre? Que esto se ha convertido en las que no están presentadas aún. ¿Vale? Imaginaos que esto ya no es la fecha tope, sino que esto es la fecha de hoy. Bueno, pues este básicamente es un listado de las que no han sido presentadas aún, porque están con la fecha de presentación, son futuras. ¿Lo veis? Si con esto juegas y a esto le sumas o le restas, por ejemplo, más 7, me va a dar la fecha de hoy más 7. O sea, porque es martes que viene. ¿Veis? El martes 4. Y me va a avisar aquellas de las que son de fecha de más de una semana de antelación. O al revés, si le resto 7, me va a dar una semana antes. Me va a decir en rojo las que están presentadas esta última semana. Imagino que esta última semana hay que tener recomendaciones especiales o hay que tomar en cuenta algo, qué sé yo. ¿Vale? Entonces esto ya os digo, abre la puerta a un montón de cálculos más que son súper chulos. Yo voy a dejarlo en una fecha tope cualquiera, 31 de marzo del 23, ya digo, pero repito que la gracia es que esto abre la puerta precisamente a todo este tipo de mamarrachadas, a un montón de cálculos más. ¿Vale? Entonces, llegados a este punto, si no habéis visto antes de hoy el formato condicional, si no lo habéis visto antes, yo me quedaría aquí. Quiero decir, con esto tenéis suficiente para poner los formatos condicionales en general prácticos. Con prácticos me refiero con aplicación práctica inmediata. Con esto te sirve para un montón de cosas. Esto, sobre todo, brilla en, uno, bases de datos. Base de datos que esta es muy pequeñita, pero una base de datos normal, esto es genial para esto. Destacar las cifras que cumplen o no ciertos requisitos. ¿Cuáles son las filas que me interesan? Quiero decir, es una especie de poner un filtro, pero sin quitar las otras. Para esto, avísame si la cantidad supera mi stock, si la fecha está caducada, si el número de solicitantes no sé qué, si el importe de la solicitud es superior a no sé cuántos. Parece una chorrada, pero esto es brutal. También se usa mucho en lo que se llaman cuadros de mando, que ahora todo el mundo los llama dashboards. Bueno, pues para cuadros de mando, cuando tengo que vigilar un proceso, normalmente son procesos de fabricación o cosas por el estilo, o procesos de adjudicación de algo. Imaginaos que tengo una estadística, rollo, ¿cuántas han sido aprobadas? ¿Cuántas han sido tramitadas? ¿Qué porcentaje se aprueba o se tramita en función de tal? Bueno, pues me hago una especie de tablas, resumen con los cálculos, cuántas de un lado, y me voy poniendo formatos condicionales de verde si hay un porcentaje mayor de no sé cuántos, rojo si no llego al porcentaje mínimo de no sé qué. Pues para ese tipo de cosas esto es súper potente, ¿vale? Solo como pincelada, para los demás. O sea, para los que quieran, una vez que le cojáis el truco a esto, y ya... No, hoy voy bien ahora, cosa rara en mí. Para los que queráis tirar del hilo, digamos. Para el día de mañana, que sepáis que existen otros formatos condicionales, ¿vale? Que son, ya os digo, los que no he mencionado, que no son estos, sino
reglas para resaltar, barra de datos, escalas de color y conjuntos de iconos. Estos no es que tenga algo contra ellos, bueno, contra algunos sí que tengo, pero sí que es verdad que estos formatos, siendo razonablemente chulos y aplicables en alguna opción, en alguna cuestión, sí que es verdad que la mayoría requieren de más trabajo, requieren de trabajo adicional, de configurar más cosas para poder ponerlos que funcionen adecuadamente, ¿vale? La mayoría, por no decir todos, son así. ¿Qué ocurre? Que si no lo habéis usado nunca, mejor no os metáis en este jardín. Usad los que os he dicho yo, que de verdad son los que se usan y los que te sacan de un apuro, y ya para el día de mañana, si eso, cuando ya le hayáis cogido el truco a los que os digo, ya si eso jugáis con estos, ¿vale? Esa sería la película, ¿vale? Perfecto. Pues nada, que me alegro os haya gustado. Dos notitas fáciles, obligaos a usarlo. El formato de tabla, obligaos a usarlo, creedme. Si os convenzo de que lo uséis, vuestra calidad de vida usando el Excel va a mejorar casi tanto que al nivel de cuando os convencí de que usaréis lo del zoom esto de la rueda. Brutal. Y este formato condicional no es para todo el mundo, porque no todo el mundo tiene que vigilar formatos, pero es verdad que es fácil de aplicar y es verdad que es que muchos no lo aplicáis porque no sabéis usarlo. Ahora sí, meteos con ello y ya para el día que viene os metéis con los demás, pero con lo que ya sabéis, ya tirando el hilo lo sacaréis, ¿vale? Pues mañana seguimos con más cosas. Venga, hasta mañana.